Muy buenas. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en una reacción que a primera vista parece de lo más sencillo que hay, la halogenación de alcanos. Pero se puede adelantar que detrás de esa aparente simplicidad se esconde una historia, bueno, una historia fascinante de reactividad, de selectividad y sobre todo de unos protagonistas un tanto peculiares, los radicales libres. Y esta es la pregunta del millón, la que nos va a guiar en todo esto. ¿Qué pasa de verdad ahí dentro, átomo por átomo, cuando un alcano y un halógeno se encuentran? Olvidémonos un momento de la ecuación que vemos en los libros. Pensemos en esto como si fuéramos detectives químicos, desvelando un misterio paso a paso. Vale, pues empecemos por el principio. Y es que, si uno mira la reacción general, la verdad es que parece un juego de niños. Un simple cambio de cromos, por así decirlo. Por ejemplo, miremos la cloración del metano. Metano más cloro nos da clorometano y ácido clorhídrico. Es decir, un átomo de hidrógeno se cambia por uno de cloro. Parece súper directo, ¿verdad? Un intercambio limpio. Pero, y este es un gran pero, esta ecuación es como la foto del principio y la del final de un viaje. Nos dice de dónde salimos y a dónde llegamos, pero se salta por completo toda la aventura del camino. Y aquí es donde empieza lo bueno. Porque la realidad es que esto no ocurre en un solo paso, ni de lejos. Es un proceso mucho más complejo, una reacción en cadena por radicales libres. Y claro, para entender la historia, primero hay que conocer al protagonista, ¿no? Y nuestro protagonista es el radical libre. A ver, para que nos hagamos una idea, un radical libre es un átomo o una molécula que tiene un electrón, digamos, soltero, un electrón desapareado. Y esto lo convierte en una especie de personaje desesperado. Es súper inestable, muy reactivo, y va a hacer prácticamente lo que sea con tal de encontrar otro electrón y por fin emparejarse y estabilizarse. Y como toda buena historia, esta reacción tiene su estructura clásica. Un principio, un desarrollo y un final. Vamos, que se divide en tres fases muy bien definidas que vamos a ver ahora mismo. Estos son los tres actos de nuestra obra. Primero, la iniciación, que es la chispa que lo enciende todo. Después, la propagación, que es el corazón de la reacción, un ciclo que se repite una y otra vez, miles de veces. Y por último, la terminación, el momento en que todo se apaga. Vamos con el primer acto, la iniciación. Para que esto arranque hace falta un empujoncito, un poco de energía, ya sea en forma de calor o de luz ultravioleta. Esta energía es la que consigue romper la molécula de cloro. Pero ojo, no es una ruptura cualquiera, es una ruptura justa, por así decirlo. Se llama homolítica. Cada átomo de cloro se va con un electrón del enlace. El resultado, dos radicales de cloro. Dos de esos personajes súper reactivos de las que hablábamos, listos para entrar en acción. Y ahora sí llegamos al meollo de la cuestión, la propagación. Aquí es donde la acción se desata en un ciclo de dos pasos que no para. A ver, paso 1. Uno de nuestros radicales de cloro, súper agresivo, choca contra una molécula de metano y sin pensárselo dos veces le roba un átomo de hidrógeno. ¿Qué se forma? Por un lado, HCl, que es estable y se queda tranquilo, y por otro, un nuevo radical, el radical metilo. Paso 2. Este nuevo radical metilo, que tampoco se está quieto, ataca una molécula de cloro entera. Le roba un átomo de cloro para formar nuestro producto, el clorometano. Y, atención, al hacerlo genera un nuevo radical de cloro. Y este nuevo radical, ¿qué hace? Pues vuelve a empezar el ciclo. Es una auténtica reacción en cadena. Claro, esta fiesta no puede durar eternamente. La cadena tiene que terminar en algún momento. ¿Y cuándo ocurre eso? Pues, sencillamente, cuando dos de estos radicales tan reactivos se encuentran por casualidad y se combinan. Da igual cuáles. Dos radicales de cloro que se vuelven a unir, un radical de cloro y uno de metilo, o incluso dos radicales metilo que forman una molécula de etano. En el momento en que dos radicales se neutralizan el uno al otro, la cadena se para en seco. Vale, ya tenemos claro el mecanismo. Pero, ¿y si cambiamos a uno de los actores principales? ¿Qué pasa si en lugar de cloro usamos, por ejemplo, bromo o flúor? Bueno, pues aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque como vamos a ver, cada halógeno tiene su propia personalidad. Y para entender esa personalidad, nada mejor que mirar los números. Esta tabla de energía lo deja clarísimo. Fijaos en las diferencias. El flúor es una auténtica bestia, libera una cantidad de energía brutal, es tan exotérmico que la reacción es literalmente explosiva. Y en el otro extremo tenemos al yodo. Es tan vago, tan poco reactivo que la reacción necesita energía para funcionar. Es endotérmica. En la práctica esto significa que simplemente no va, no ocurre. Así que en la práctica nos quedamos con el cloro y el bromo. Son los dos jugadores útiles en este partido. Pero son como la noche y el día. El cloro es el reactivo, el rápido, el que va por todas. El bromo es más tranquilo, más lento, más precavido. Y esta diferencia en su carácter nos lleva a un concepto clave, la selectividad.
Para que nos entendamos, el cloro es como un martillo, rápido, contundente, pero poco preciso. El bromo, en cambio, es como un bisturí de cirujano. Tarda más, pero es increíblemente preciso. Vale, acabo de soltar la paramos selectividad. Pero, ¿qué significa exactamente en este contexto? Para verlo claro, vamos a complicar un poco las cosas. Dejemos el metano, que solo tiene un tipo de hidrógeno, y pasemos a una molécula un poco más interesante, el propano. El propano tiene dos tipos de hidrógenos distintos. En el propano tenemos 6 hidrógenos en los extremos, que llamamos primarios, y 2 en el carbono del medio, que son secundarios. Pues bien, si le echamos cloro, a pesar de que hay muchos más hidrógenos primarios, el cloro prefiere atacar a los secundarios. Es unas 4 veces más probable que sustituya a un hidrógeno secundario. ¿Es selectivo? Sí, un poco, pero no mucho. Al final lo que obtenemos es una mezcla de productos, un poco de todo. Y ahora, atención, mirad lo que pasa con el bromo. La diferencia es brutal. El bromo es unas 80 veces más propenso a atacar al hidrógeno secundario. 80 veces. Esto ya no es un poco selectivo, es ser súper selectivo. Prácticamente solo obtenemos el producto de la sustitución en el carbono secundario. Esto es la alta selectividad en acción. La pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia tan bestia entre el cloro y el bromo? La respuesta, como casi siempre en química, tiene que ver con la estabilidad. Concretamente con la estabilidad del intermediario que se forma durante la reacción, el radical. Porque claro, no todos los radicales son igual de estables. Hay una jerarquía muy clara. Un radical en un carbono terciario, es decir, un carbono unido a otros 3, es el más estable de todos, el rey. Luego viene el secundario y por último el menos estable de todos, el primario. Y esto es una regla de oro en química. Las reacciones siempre van a preferir el camino que forme el intermediario más estable posible. Entonces, ¿cómo encaja esto con el bromo siendo tan selectivo? Pues hay un principio, el postulado de Hammond, que básicamente nos dice esto. Como al bromo le cuesta más reaccionar, recordemos que su reacción es más lenta, es mucho más quisquilloso con el radical que va a formar. Se lo piensa más, y como se lo piensa más, es mucho más sensible a esa jerarquía de estabilidad. Por eso elige, casi sin dudarlo, formar el radical secundario, que es más estable. El cloro, en cambio, como es un torbellino de reactividad, no se para a pensar, reacciona con lo primero que pilla, y por eso es mucho menos selectivo. Así que, en resumen, ¿con qué nos quedamos? Pues con que una reacción que parecía un simple intercambio de cromos es en realidad una herramienta increíblemente poderosa y sutil. Entender el mecanismo, la diferencia de carácter entre los halógenos y sobre todo la estabilidad de los radicales es lo que permite a la gente de química no solo predecir qué va a pasar, sino elegir el reactivo perfecto para construir exactamente la molécula que se quiere. Y para cerrar, una última reflexión. Pensemos por un momento en una molécula orgánica, grande, compleja, con todo tipo de hidrógenos. Si la estabilidad es la que manda, y usamos nuestro bisturí de cirujano, el bromo, ¿qué tipo de hidrógeno sería el objetivo principal? ¿Cuál sería el primero en ser sustituido? La respuesta a esa pregunta es, en esencia, la belleza de poder predecir cómo se comporta la materia. Con esto lo dejamos por hoy. ¡Hasta la próxima!